Bueno, buenas tardes a todos, a todas y bienvenidos a esta conferencia sobre el arte andalusí. Es la primera que hacemos dentro del año que hemos declarado este año, Año del Arte Andalusí, desde el Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Todos los años tenemos la costumbre de buscar un tema en el cual nos apoyamos para hacer ciertas actividades, tanto virtuales como presenciales. Y esta, la conferencia va a ser grabada, como he dicho antes, y luego la subiremos a nuestro canal de YouTube. El Círculo Intercultural Hispano-Árabe está encantado, por supuesto, de tener como inaugurando este año, como he dicho antes, el Año del Arte Andalusí, con esta charla del doctor Francisco Melero. Y el nombre o el título de la charla es La cerámica del arte andalusí. La cerámica, como sabemos, es un elemento muy importante a lo largo de la historia del hombre y ha tenido muchas formas y muchas decoraciones y muchos estilos y muchas técnicas. Y por lo tanto, aquí tenemos al doctor Francisco Melero García, que nos va a ilustrar sobre estos elementos tan interesantes a lo largo de la historia y precisamente nos va a hablar de la cerámica de la época nazarí en la provincia de Málaga. El doctor Francisco Melero es doctor licenciado en doctorado de la Universidad de Granada. Sus trabajos se centran en la arqueología medieval del mundo andalusí y la puesta en valor del patrimonio histórico. Es experto en cerámica andalusí, especialmente de la época nazarí, como es lo que hemos adelantado antes. Esta obra suya, que hizo la tesis sobre ella, es de carácter muy exhaustivo, que se publica sobre la cerámica de época nazarí y el último y más prolongado periodo del Al-Ándalus, del siglo XIII al siglo XV, centrada en los talleres alfareros y de la provincia de Málaga. Aborda la evolución tipológica y la caracterización ornamental de sus productos domésticos. Como hemos dicho antes, claro, la cerámica está en todos los elementos que a lo largo de la historia hemos ido utilizando la humanidad, ¿no? Y para nosotros es un placer, por supuesto, tener al doctor Francisco Melero. Y además, en nuestro placer aquí consiste en que nos va a hablar de una especialidad casi que, o un tema concreto que casi nunca le hemos tocado, como es la cerámica nazarí en la provincia de Málaga. Y simplemente decir que el día 11 y el día 12 de abril vamos a celebrar un festival intercultural hispano-árabe en la ciudad de Málaga. Estamos preparando todos los temas y las conferenciantes, que va a ser ahí presencial, y por lo tanto a todas las que están en Málaga les invitamos para asistir. Ya en nuestra página, en la página web del Círculo Intercultural Hispano-Árabe, CIAR, ahí están los detalles de este evento. A lo largo del año iremos haciendo también otros, como en Alicante y en Córdoba, y estamos intentando hacerlo también en Murcia. Todos también van a tener
la temática del arte andalusí incluida. Y esto nos apoya, ahora con esta conferencia nos vamos a apoyar en la presentación también de todos nuestros trabajos sobre esta materia, ¿no? Que es, como dije antes, es muy importante para el ser humano. Así que, pues, le doy la bienvenida al doctor Francisco Melero y le dejo el micrófono para que nos ilustre sobre esta maravilla de cerámica. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, querido Abdo. Estoy muy agradecido de poder dar esta ponencia en el Círculo Intercultural Hispano-Árabe. Agradeceros y felicitaros por todas las actividades que estáis haciendo y que es tan importante para conectar, entiendo que para conectar este mundo de Occidente con el mundo de Oriente y el mundo árabe. Como digo, muy agradecido que estoy de poder esta tarde esta ponencia. En primer lugar, hay que decir que, bueno, la cerámica, aunque es algo muy cercano al arte, se podría decir que es más bien artesanía. Es un producto cotidiano que ha estado y está muy presente al uso diario y como los recipientes cerámicos, en los que comemos y bebemos todos los días. La exposición que voy a hacer a continuación la voy a dividir en 3 bloques. En primer lugar, comentaremos las características principales que diferencia la cerámica andalusí, profundizando un poco en el simbolismo religioso de los motivos ornamentales. En segundo lugar, lo dedicaremos a la cerámica de uso doméstico, describiendo sus técnicas de acabado y ornamentación. Mientras que el último apartado estará dedicado a la cerámica de aplicación arquitectónica. La cerámica, como vemos, es algo que está muy presente en el mundo, ¿no? En primer lugar, bueno, es lo que acabo de comentar, los 3 apartados en los que voy a dividir la exposición. Y en primer lugar, habría que comentar las características principales que tiene la cerámica, ¿no? La cerámica, la verdad es que está cargada de connotaciones y de elementos. Hay algo, por ejemplo, lo primero está cargada de simbolismo religioso a través de los motivos ornamentales que presenta. También tiene una variedad ornamental que se basa en los temas helenísticos y bizantinos. Tiene una influencia muy fuerte de la arquitectura. Y también en los motivos decorativos, ornamentales que presenta, se caracterizan por una gran estilización. Hay también en la cerámica una búsqueda de geometría y también presenta un ritmo ornamental consistente en la repetición infinita de los temas. Eso genera también pues, una gran abstracción de las composiciones y finalmente también es muy importante dentro de la cerámica la epigrafía, la escritura. Así que vamos a ver todo esto, pues lo vamos a tratar de ver con todo el lujo de detalle. En primer lugar, la cerámica tiene los motivos ornamentales que presenta. En esto sigo a nuestro recordado maestro Juan Zozaya, quien escribía que en el mundo islámico medieval no hay decoración, sino mensaje. Por ejemplo, la idea principal que aparece dentro de la ornamentación de la cerámica, la idea clave es el paraíso, el lugar a donde aspira a llegar todo musulmán. En las imágenes que vemos son representaciones de la bóveda celeste que se sustenta sobre 4 ríos del paraíso, sobre las 4 puertas de los vientos, los 4 árboles del paraíso, la fuente de la vida eterna. Y la clave que hay en el centro
pues equivale a Dios como clave de la vida. Ahí estáis viendo en estas cerámicas de época nazarí, por ejemplo, pues este ataifor con motivos de árboles de la vida, árboles de la eternidad, como los 4 que comentaba. En esta jarrita, por ejemplo, pues también vemos con esa decoración en manganeso también un círculo que podemos interpretar como la bóveda celeste y cómo está compartimentada en esos 4 espacios. Y en este otro ataifor de Estepona del siglo XIV también vemos cómo los motivos sobre un fondo blanco, unas líneas en verde, forman 4 semicírculos que se entrecruzan y que también podemos interpretar con esos 4 elementos principales, ¿no? Otro de los elementos principal, si vamos descendiendo, es la flor de loto como idea de la vida eterna. El loto tiene como principal característica ser una planta acuática que aparentemente no muere jamás y que tiene la particularidad de abrir su flor en agua estancada, simbolizando por ello la pureza, siendo así el símbolo de la plenitud espiritual. Por otra parte, también es el símbolo de la armonía cósmica. Su representación plástica se asocia con el número 8, de manera que se representa con 8 pétalos, o en ciertas ocasiones con 4, aparentando que está de perfil, pero simbolizando la cifra anterior. Ahí estáis viendo cómo la flor de loto aparece representada en la cerámica en multitud de ocasiones. Por ejemplo, en este ataifor de loza dorada, vemos cómo esos 8 pétalos, esa flor de 8 pétalos, la vemos representada en el centro. Pero también aparece estampillada con otros motivos, por ejemplo, esta estampilla sobre una ataifor, este fragmento, o esta otra, flor de loto, que también vemos en este ataifor estampillado también, o en una famosa, este ataifor famoso que procede, que se encuentra hoy en día, es de una producción malagueña, pero que se encuentra hoy en Londres, en el Victoria and Albert Museum, vemos como la flor de loto también aparece representada en estas medias lunas que hay en el borde de la composición. Como vemos, la flor de loto como idea de la vida eterna pues aparece representada en las decoraciones ampliamente. Otro elemento importante que se representa es el árbol del paraíso como lugar de la vida eterna. En este caso, el loto puede componerse sobre un eje vertical para formar un hermoso árbol de la vida. Es el lugar que sirve para alojar las almas bajo forma de aves, generalmente halcones. Aquí estáis viendo, pues, en estos 2 ataifores de época nazarí, pues estáis viendo el árbol de la eternidad, el árbol del paraíso, con ese eje vertical que comentábamos y representado en multitud de veces. O, en este caso, es uno solo el que aparece, con ese relleno de esos atauriques, que son también una derivación de esa flor de loto que comentábamos antes y que también lo vemos representado en el centro de la pieza. Junto a ello, otro elemento importante de esta idea que estamos presentando es el halcón, el ave. El halcón es el animal volador por esencia y por ello llega, una vez abandonado el cuerpo, al árbol del paraíso. Llega la culminación del proceso de la muerte y la transfiguración del cuerpo, que muere como algo perecedero, material, y que es transformado en un ave, como alma voladora, que es hacia una visión beatífica de Dios. El ciclo de la transfiguración del cuerpo se ha completado y queda el alma instalada en el árbol del paraíso en eterna visión de la divinidad. Aquí estamos viendo 3 piezas. La del centro es una jarra de Ceuta, que está en el Museo de Ceuta, pero que tiene esos dibujos de las aves. En este jarrón almorávide del Museo de Málaga vemos las aves,
representada en varios sitios. O en este otro ataifor de época califal del siglo X, este no es nazarí, es anterior, pero también vemos representado junto al caballo el ave sobre él. Vemos como es otro elemento que es muy interesante en la iconografía y en la representación de la cerámica. Ya otro elemento, como es el caso de la tradicionalmente conocida como mano de Fátima, pero que bueno, es cansa, la mano es la representación de la mano, es una forma de prevenir el mal de ojo y también un modo para la obtención de la bendición divina. La mano representa sus 5 dedos extendidos. El 5 es el número clave, es un número clave del Islam, con las 5 obligaciones básicas de todo musulmán. Recitar la shahada o profesión de fe. En segundo lugar, la oración 5 veces al día como mínimo. En tercer lugar, el azaque, zakat o limosna. En cuarto lugar, el ayuno en el sagrado mes del Ramadán. Y en quinto lugar, la peregrinación a la Meca, al menos, si se puede, una vez en la vida. Vemos cómo la representación de la hamsa, se representa en muchas piezas, como por ejemplo este jarrón de la Alhambra. Vemos aquí la mano representada con sus 5 dedos extendidos. En este maravilloso ataifor que está en el Museo de Málaga, producción malagueña también, la vemos también representada, la mano. O en este otro fragmento de ataifor, descubierto en las excavaciones de Cártama, cerca de Málaga, pues vemos también cómo está un motivo estampillado en los ataifores vidriados en verde, muy característico de las producciones malagueñas. Otro motivo también característico es el cordón como goce de la eternidad. En el mundo islámico la eternidad es algo esencial. De alguna manera se defiende que el poseedor de este cordón goce de la eternidad, a la par que le recuerda lo que puede constituir una condena eterna. Aquí lo vemos también el cordón de la eternidad representado en varias piezas. Esto es un extracto de una tinaja del siglo XIII, y aquí estamos viendo la trenza, el cordón estampillado. Esta jarrita, en parte reconstruida, que encontramos en el Museo de Málaga, también presenta debajo en el cuello este cordón de la eternidad, esta trenza. O esta orza de época nazarí, decorada en azul, pues también presenta debajo del hombro de la pieza, pues esa trenza, en este caso ya un poco esquemática, lo vemos también representado. Otro de los elementos también típicos que podemos encontrar en la cerámica es el león. El león, como en Occidente, es un motivo habitual en la iconografía áulica y simboliza el coraje, la fuerza y la magnanimidad regia del rey. Ahí encontramos un ataifor, el ataifor de Tudela, con 2 leones afrontados, o en este jarro de época almorávide, pues también aparece representado varias veces. Así podríamos comentar muchos más, pero no tenemos toda la vida para comentar los motivos decorativos ornamentales de la cerámica. Así que simplemente con este último, el tema de la escritura como difusión del Corán, pues es también algo muy importante, muy representado en la cerámica. Aquí, por ejemplo, en este jarrón de tipo Alhambra, pues las vemos cenefas decoradas con escritura. Aquí, sobre un fragmento de una tinaja de Cañete la Real, en la provincia de Málaga, que veremos ahora más adelante, la pieza completa, pues vemos cómo en la estampilla se representan sucesivamente
pues la palabra al-mulk, que significa el poder, la palabra al-afiyya, la salud, o la palabra as-surk, que es la recompensa o el agradecimiento de Dios. En las jarritas nazaríes también es muy característico representar también esta escritura, que es la alafilla, que significa pues la salud. Y bueno, eso en cuanto al simbolismo, en cuanto a las connotaciones. Ahora pues vamos a ver otras características que tiene la cerámica. Y una es que los motivos que representan, aunque son propios y se desarrollan de una manera esquemática y de una manera muy original, muy personal, dentro del arte andalusí, pero son motivos que la mayoría están basados en temas helenísticos y bizantinos. Por ejemplo, estas palmetas contrapeadas de la tinaja de Cañete la Real, pues son motivos que están basadas en las hojas de acanto de los capiteles pues, clásicos de época romana. O la flor de loto que comentábamos antes, que podemos ver representada en este ataifor de loza dorada, que se encuentra también en el Museo de Málaga, pues está basado también en esos motivos florales, los encontramos también en los mosaicos, por ejemplo, de época romana. Y el cordón de la eternidad, que comentábamos antes, pues pasa algo similar. Y es que en los mosaicos romanos, pues también es muy característico la representación de esos cordones. Como vemos, son motivos que se basan pues, en elementos helenísticos, bizantinos. Podríamos seguir viendo más ejemplos, pero bueno, creo que con esto se queda bastante claro. Otra característica de la cerámica es la influencia de la arquitectura. Los motivos ornamentales que encontramos desarrollados, como este, por ejemplo, esta puerta de la Alhambra, esta albanega, pues vemos cómo esos atauriques los podemos encontrar también en los jarrones de tipo Alhambra, como estamos viendo, por ejemplo, en esta cenefa, o como vemos también en algunos sectores del cuello de esta parte. Otra de las características pues, es la estilización de las formas naturales y la búsqueda de geometría, de la arquitectura y de la cerámica de época nazarí que podemos ver en Granada. Hablábamos de que la estilización de las formas naturales pues, es algo muy intrínseco, algo muy característico de la cerámica y de la arquitectura andalusí. Aquí vemos, por ejemplo, esta albanega de la Puerta del Vino. Vemos como las flores de loto, son motivos vegetales que se sintetizan y que se estilizan, como estamos viendo aquí, hasta el infinito, ¿no? O en este caso, por ejemplo, pues también vemos escritura, vemos elementos en esta parte también, vemos cadenas, vemos motivos florales que también se estilizan y que buscan también una geometría, una búsqueda de la geometría que es hasta el infinito, ¿no? Otra de las características de los ritmos ornamentales que vemos en la cerámica sí, es pues una repetición también infinita de los temas, ¿no? Que comentábamos también antes. Vemos, por ejemplo, este jarrón de las gacelas de la Alhambra de Granada, donde hay un horror vacui, hay un relleno incesante de elementos florales que se repiten, hasta tal punto que es que no encontramos ningún hueco libre de estos motivos. O, por ejemplo, pues este fragmento de Ataifor del Museo de Málaga, pues también estamos viendo cómo se representan las flores, las piñas, los árboles de la eternidad, se representa infinitamente rellenando toda la pieza, ¿no?
Tenemos otra, dentro de la decoración impresa, pues aquí vemos varios tipos. Por ejemplo, esta jarrita que presenta unas huellas digitales hechas con el dedo. O también estos bordes de anafre, como vemos como también se pellizca la arcilla cuando está fresca y se crean pues, unas composiciones ornamentales decorativas muy sencillas. O por ejemplo, pues estas jarritas, donde también vemos cómo con un simple punzón se van realizando una serie de incisiones que generan pues esa decoración sencilla en el borde de esa jarrita. Hay también otras piezas, por ejemplo, este es un fragmento de tapadera, donde fijaros cómo la aplicación de una cuerda ha formado pues esa composición también, ese recurso ornamental. O en este alcalafe, en este lebrillo, pues también, esto es una cosa muy curiosa porque estos lebrillos en principio eran cuerdas, como la impronta que estáis viendo aquí, pero a base de realizarse una y otra vez, acabó convirtiéndose en una decoración propia, que ya se hacía con un elemento de ruedecilla que se aplicaba en varias líneas y formaba pues esas decoraciones al exterior de ese lebrillo, de esa pieza. Otras decoraciones impresas pues son a molde, como por ejemplo esta pila de abluciones que, bueno, era con un molde se realizaba esa decoración de sectores en el exterior de la pieza. Algunas cosas que en principio fueron, por ejemplo, aquí estamos viendo una tinaja con varios cordones horizontales, donde al principio estos cordones se hacían, bueno, y se hacían y se siguen haciendo en esta pieza, porque las tinajas eran piezas tan grandes que no se hacían de una vez, sino que se hacían en partes. Y para unir esas partes se aplicaban estos cordones que unían y que ayudaban pues, a que no se viera esa línea y también fortaleciera la pieza. Pues esos cordones pues también son susceptibles de que se le aplique decoración, como estamos viendo, imitando cuerdas en este caso. Y bueno, y hay una cosa, bueno, es un recurso que es el estampillado, eso se aplicó desde época almorávide hasta época nazarí, pues se aplicó en algunas piezas, como ya comentaba antes, como las tinajas que estamos viendo aquí, este ejemplar de Cañete la Real, o en las tapaderas, o en los reposaderos de tinaja, también se aplicaban esas decoraciones estampillada, digamos que era un recurso que en los talleres alfareros se utilizaba muchísimo y que generaba una gran cantidad de motivos ornamentales, como estamos viendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Y fijaros esa tinaja, pues la cantidad de líneas donde estas estampillas se aplican reiteradamente, como buscando ese infinitamente, como comentábamos antes. Y en ello, pues, hay decoraciones geométricas, como redes de rombo, estrellas de lazo, como las trenzas, otra vez, las estamos viendo. Hay decoraciones vegetales, como estas rosetas de 6 y 8 pétalos, esta palmeta digitada que también hemos visto ya, o este vegetal, este ataurique, que es un motivo ya muy estilizado y muy recargado. Otro elemento que hemos visto, como los leones, también se aplican estas estampillas. Y después también, como comentábamos antes, pues la decoración epigráfica, que como estamos viendo en la imagen, pues se aplicaba también esa palabra, en este caso el azul, como se aplicaba sucesivamente en la banda, generando ese horror vacui, ese horror al vacío, ¿no? Y bueno, aquí dentro de mi tesis doctoral, la estampilla en los ataifores, digamos, es quizás en el estudio de la cerámica andalusí el más completo que se ha hecho hasta el momento y que se estudian pues cómo cambian tanto los colores de los ataifores
en época almorávide son enmelados, y después en época almohade va cambiando hacia colores en verde, como estamos viendo esta fotografía de aquí. Y como también los motivos son motivos que tienen que ver con lo que hemos hablado al principio, por ejemplo, pues flores de loto, por ejemplo, unas estampillas con esas divisiones en 4, como estamos viendo aquí, o estas dos, que están simbolizando pues esas 4 partes del paraíso que comentábamos al principio. Las flores de loto en época almohade y en época nazarí se reproducen con motivos muy variados, como estamos viendo en esta imagen o como estamos viendo también en esta otra. Se repite con muchas formas, una en forma de capullo, en forma espigada, y otras pues la flor de loto en sí. También la mano, el ansa, pues también la vemos en esas estampillas. Otro de los recursos ornamentales que tenía la cerámica doméstica, pues era la pintura. La pintura, aquí estamos viendo, por ejemplo, pues piezas que están pintadas en rojo, tanto baños completos de un sector de la pieza, como trazos que se realizaban con los dedos, como estamos viendo en estos fragmentos, y que tenía un carácter apotropaico, un carácter protector, estos dibujos. Hay también el baño de manganeso, en negro, como estamos viendo esta jarra, donde han caído los chorreones, o como estamos viendo también esta cántara, que se encuentra en la colección museográfica de Cártama, en Málaga, y que se baña la parte superior de la pieza. El color blanco también es característico. En la provincia de Málaga, curiosamente, en la zona del Estrecho, ¿no? En Estepona es donde es muy característica estas piezas pintadas en blanco, como estamos viendo en este caso esta cuscusera, este recipiente con la base agujereada, y que vemos cómo tiene la pintura. Aquí estáis viendo los fragmentos, pues como estáis viendo la pintura aplicada, ¿no? Y en Málaga, producciones de Málaga, pero que también se encuentran muchas piezas en el Museo de Ceuta, son estas jarritas pintadas en negro, en manganeso, y después decoradas con esgrafiados, líneas incisas, que se aplican, como estáis viendo, en el borde en varios sitios. Y son unas piezas muy características, como ya digo, de los talleres malagueños de época nazarí, y que representan pues esos dibujos, ¿no? De esas que comentábamos, tanto la epigrafía, la filla que se representa en ellos, los círculos con 4 sectores, muchas veces, la mano del ansa también en otras partes, como estos 3 puntitos son muy característicos y tienen un carácter también protector de la pieza. Son unas aplicaciones decorativas que son preciosas, ¿no? Dentro de los ataifores, de los platos, pues en época nazarí, bueno, aquí estamos viendo 2 piezas que son ataifores, que son, las he puesto porque, digamos, aquí tenéis los acabados vidriados más característicos de época andalusí, los tenéis ahí representados. El melado, con decoración en negro, en manganeso. El verde y manganeso, de época califal, en este taifor de Medina Elvira, precioso, con el caballo y con el ave, el halcón que comentábamos antes. Y en época nazarí, y sobre todo en los talleres de Málaga, se pone muy de moda, y es algo que va a caracterizar a lo largo de todo el periodo, el vidriado en verde obtenido con óxido de cobre. Y que no hay que confundir con este, que también es muy característico de los talleres malagueños, que es un turquesa obtenido con óxido de cobre mezclado con óxido de estaño, y que aparece después decorado en negro, que es óxido de manganeso. Pero también había otras series menos frecuentes, como en Málaga, más características, más propias de Almería, de la zona oriental del Reino Nazarí, que son ataifores con esmalte blanco y decoración en negro. Sí que son muy característicos de la zona malagueña,
los ataifores esmaltados en blanco y después con decoración en verde. Vamos, como estáis viendo, la alfarería nazarí alcanza, digamos, una variedad y un gusto y una riqueza que la hemos visto pocas veces en las producciones cerámicas. Y qué decir de una de las decoraciones más características, que es la cuerda seca, una técnica que se obtenía pintando los dibujos en manganeso con una grasilla en negro y después rellenando con líquido el vidriado, rellenando los huecos y formaba, se introducía en el horno y cuando se cocía todo, pues creaba pues esta maravillosa decoración vidriada que podemos ver, por ejemplo, pues en este bacín del Museo Arqueológico de Jerez o, por ejemplo, en esta jarrita del Museo de Málaga. La cuerda seca podía ser total, como estamos viendo en el bacín, quiere decir que no queda ningún hueco sin vidriar, todo se queda vidriado, o puede ser parcial, como vemos en la jarrita, donde aparecen rellenos, algunos huecos en vidriado verde, pero después hay otros sectores de la pieza donde el vidriado no lo rellena, sino que estamos viendo ahí el bizcocho, estamos viendo ahí la cerámica que hay debajo del vidriado. Esto pues también hay dentro de esta cerámica de cuerda seca, en Málaga, donde tenemos el periodo nazarí, pues también podemos diferenciar un periodo, unas piezas que son propias del siglo XII, de época almorávide, de época almohade. La podemos diferenciar claramente de otras piezas ya más estilizadas que son de época nazarí. Y qué decir también, pues, de la cerámica, la loza dorada, que sabemos que fue, pues, la cerámica, digamos, más elaborada, la cerámica más preciosa de todas las producciones. Y, de hecho, se ha considerado siempre la loza dorada como una cerámica áulica, una cerámica propia de los palacios, pero que, bueno, en las excavaciones arqueológicas que realiza uno en Fortaleza y en otros sitios, digamos, con menos poder, también las encontramos. Lo que indica que eran unas piezas que tenían un alto valor adquisitivo, eso está claro, pero que no tenían por qué ser exclusivas de los palacios como la Alhambra, como la Alcazaba de Málaga o como la Alcazaba de Almería. Como sabéis, esta producción era de loza dorada, era muy difícil de obtener. Necesitaba 3 cocciones. En la primera cocción se cocía, valga la redundancia, la cerámica, el bizcocho, que le llamamos los arqueólogos. En una segunda cocción se bañaba en esmalte de estaño blanco, era lo blanco que veis por debajo, y se realizaba una segunda cocción. Y finalmente el dorado, el dibujo en dorado, se realizaba en una tercera cocción, que había que hacerla en unos hornos muy pequeños y con muy poco oxígeno para conseguir que el dorado se fijara en la pieza. Como yo digo, pues eso hacía que fuera pues una de esas, ¿no? Una producción pues muy rica, de alto valor adquisitivo en los mercados y que no todo el mundo pudiera tener acceso por ello a ella. Estas piezas son piezas que son del siglo XIII, esta, la de abajo de Málaga, la de la derecha de Mallorca, la de los Leones de Tudela. Y, bueno, en mi tesis doctoral, pues lo que hice fue un estudio de la evolución en lo que es la provincia de Málaga, en lo que es el reino nazarí. Pero bueno, no voy a poner todas las imágenes, pero sí vamos a comentar algunas, sobre todo por los motivos, porque sigamos viendo esos motivos tan preciosos que se le aplicaban. Aquí, por ejemplo, en esta jarrita,
que ya habíamos visto antes, pues vemos cómo en las decoraciones presenta cenefas con cerca, con motivos en cerca. Vemos también espirales de atauriques, que estáis viendo ahí con un gran recargamiento, con una gran estilización. Estamos viendo la epigrafía, con la palabra alafilla. O estamos viendo foliáceos, hojas, que se van entrecruzando, generando una cenefa completa. La loza dorada, que bueno, es como es en el siglo XI, que la empezamos a documentar en yacimientos arqueológicos, en el siglo X, importada de Oriente, en el siglo XII, en el siglo XIII, pero es en el siglo XIV cuando aparece combinada con el dibujo en azul. Esta, digamos, esta jofaina, que está en el Museo de Málaga, pudiera ser una de las primeras en las que se aplica, además del dorado que vemos en la estrella que presenta en el centro, vemos también en el borde una línea en azul que puede ser, digamos, las primeras piezas, las primeras producciones, ya, digamos, en el primer tercio del siglo XIII. Pero en la segunda mitad del siglo XIV se produce una gran, digamos, una gran producción de estos talleres. En la segunda mitad del siglo XIV, lo que pasa en Málaga es que los talleres entran en competencia con los valencianos de cristianos y esa competencia por mercados internacionales hace que empiecen a producir ampliamente en los dos talleres, en las dos ciudades. Y aparece muchísimo, vamos, se generaliza. Si antes encontrar en un yacimiento arqueológico fragmentos de cerámica de loza dorada es algo muy puntual, algo muy escaso, sin embargo ya en la segunda mitad del siglo XIV aparece pues muy representado, aparece ya es más común encontrar piezas en loza dorada y como estamos viendo aquí en loza azul y dorada, ¿no? Estáis viendo, aquí tenemos el magnífico ejemplar de la nao del Victorian and Albert Museum, pero lo estamos viendo también con otras piezas de Málaga, como este fragmento que se expone en el museo actualmente, o este producto de desecho de alfar, muy interesante, porque está dando testimonio de que estas representaciones, estos dibujos, estas producciones se realizaban en los talleres de Málaga. Y volvemos a encontrar ese horror vacui, esa carga de elementos decorativos como la mano, como piñas de atauriques esquematizados, espiguillas en los bordes, círculos, medallones de atauriques, la letra alafilla, representaciones de la alafilla simplificadas. Vemos como seguimos redundando, ¿no?, en esa maravilla que es la cerámica de época nazarí. Aquí estamos viendo pues, otras piezas, también del Museo de Málaga, donde pues, vemos en el ataifor de los OMS, de los árboles del paraíso, estamos viendo pues, cómo entre los árboles y entre la mano pues, encontramos también flor de lazo, representaciones de alafilla, piñas con redecillas, en otros taifores la flor de loto, en este caso un poquito perdida. Estamos viendo pues cómo siguen en este otro taifor con unos motivos diferentes. Todo esto estaba pintado a mano. Había aquí, digamos, la cerámica es artesanía, pero en este caso, digamos, que alcanza el carácter de arte, porque son piezas que están pintadas todas a mano. Si os fijáis, algunas con unos pinceles gruesos, estáis viendo aquí en azul unos pinceles gruesos, pero después el dorado con unos pinceles mucho más finos, como estáis viendo aquí, ¿no? O como estáis viendo en esta piña de ataurique, estáis viendo cómo los motivos en azul tienen pinceles gruesos, pero como el dorado está pintado con unos pinceles mucho más finos, ¿no? Son verdaderas piezas, verdaderas joyas, ¿no? Aquí tenemos otras piezas donde se ve muy bien lo que acabo de comentar. Veis viendo cómo en azul se pinta con pinceles más gruesos, como esta palmeta apuntada.
Pero estáis viendo como los motivos en dorado pues aparecen mucho más finos, ¿no? Aquí tenéis otra pieza preciosa, con ese cuadro de trenza en el centro. Aquí estoy viendo el motivo principal. Después una cenefa, donde se representa simplificada la palabra alafilla. Después estáis viendo una serie de acicates o espuelas en otra banda que se representa alrededor. Y otra banda después con almenas escalonadas, ¿no? Representación de almenas, que estamos viendo el motivo aquí en la parte de abajo. Otra pieza, otra serie que está muy poco estudiada, porque la loza azul y dorada sí tenemos ejemplares en la Alhambra, tenemos ejemplares en el Museo de Málaga, pero hay una serie que sí están menos estudiadas y son producciones también malagueñas, que es la decoración en azul. Son piezas que, bueno, el dorado desaparece y siguen realizándose con este color. Y como estáis viendo, pues son piezas pues, que se siguen, bueno, con los motivos, pues ese recargamiento, los atauriques, los árboles de la eternidad del paraíso simplificados, las manos también de lanza, también muy estilizados. Aquí estáis viendo otros fragmentos de una excavación arqueológica donde estamos viendo también la mano. Estamos viendo cómo esos motivos pues, se repiten en esta otra serie de producciones malagueñas, que es la serie decorada en azul. Y bueno, y llegar en el tema de la ornamentación, pues qué decir de los famosos jarrones de la Alhambra que tenemos repartidos por todo el mundo. Aquí he puesto algunas piezas de las que tenemos en España, como el jarrón, uno de los más antiguos, del Instituto Valencia de Don Juan, en loza dorada solo, este de la Cartuja de Jerez, o este de Jaén, que tenemos en el Museo Arqueológico Nacional, el jarrón de horno, o quizás creo que el más precioso que podemos ver, esta verdadera joya de la alfarería y del arte, pues es el jarrón de las gacelas que vemos en la Alhambra de Granada, ¿no? Con le da nombre esa gacela afrontada, y después vemos también pues, los medallones que se repiten por toda la pieza, ¿no? Y bueno, vemos que ya hemos visto la cerámica de uso doméstico, yo creo que la hemos visto con todo su esplendor. Y digamos, ahora empezamos este pequeño y último tercer bloque, que es también la cerámica de aplicación arquitectónica. Y es que la cerámica se aplicó en la arquitectura andalusí en construcciones de diversas tipologías. Esta, por ejemplo, la he descubierto yo, es una aplicación. Estáis viendo cómo, lo que estáis viendo aquí es una verdadera maravilla, porque normalmente las torres de los castillos estamos acostumbrados a verlos en mampostería o en fábricas de tierra, pero sin los revestimientos originales. Sin embargo, en esta torre que estáis viendo, que pertenece a la fortaleza de Cártama, en la provincia de Málaga, estáis viendo cómo se conserva el lucido de mortero, se conserva en perfecto estado, y además se conserva un recurso ornamental que se le aplicaba y que eran los fragmentos vidriados de cerámica doméstica. Pues aquí estáis viendo cómo se colocaban, se incrustaban en ese mortero, formando también una composición abstracta. Es una cosa que, como ya digo, es bastante inédita, no está la primera publicación que va a salir al respecto, es una publicación que he presentado al último Congreso Nacional de Cerámica y que es una práctica pues, que también se realizaba, ¿no? En el andaluz. Aquí tenemos esta torre. Otro de los sitios que tengo identificados en este tipo de decoración es en el castillo de Gibralfaro, en Málaga, donde también vemos en una de las torres cómo se aplican sobre el mortero, en este caso, fragmentos de cerámica doméstica, pero también fragmentos, azulejos y piezas de alicatado
típicas de las producciones de Mahatma V de la segunda mitad del siglo XIV. Además de estos dos ejemplos, también tengo identificado otro en Calatrava la Vieja, en Ciudad Real, y que son los que viváis en Madrid lo tenéis más cerquita. Y también otro, una torre de alquería, también en Málaga, que se denomina especialmente Torre Alquería. Otras aplicaciones de la cerámica las encontramos en la arquitectura hidráulica vinculada con el agua. Por ejemplo, esta fuente, la Fuente del Amor, en el pueblo de Arena, en la alquería de Dáimalo, en el pueblo de Arena, en la Sarquía de Málaga, pues también vemos estos ataifores del siglo XV que se incrustan en la parte interior de la fuente y que tiene, vamos, además de un efecto decorativo, tiene también evidentemente un valor apotropaico, ¿no? Un valor protector de las aguas del sitio. Y bueno, y qué decir, no podemos, ¿no? Hablando de arquitectura, no podíamos dejar atrás la obra cumbre, en este caso de época almohade, que es la Giralda de Sevilla, que es, digamos, es como digo, la obra cumbre de... Aquí tenemos en Marruecos la Kutubiyya también, que es preciosa, pero aquí está de Sevilla, en Al-Ándalus. Y aquí, bueno, aquí hay que decir de la cerámica, cómo esos paños de Sepka se representan en cada uno de los lados del alminar, de la torre, con esos dibujos preciosos. Y bueno, como ya digo, pues es un ejemplo que, bueno, después en Málaga, pues dio lugar a una serie de alminares que se conocen en la Sarquía de Málaga, como por ejemplo este descubierto hace pocos años, que fue el alminar de la iglesia de San Francisco hoy en día, pero fue el alminar de una mezquita del Arrabal de Vélez Málaga, de la ciudad de Vélez Málaga. Y que bueno, nos dejan ver, nos gustaría quitar un poco de arquitectura y poder ver la torre mejor, porque los paños de Sepka los podemos ver solamente a través de esa ventana. Pero que por lo menos nos la han dejado, ¿no? Estos eran, bueno, como era igual que la Giralda de Sevilla, pues eran ladrillos tallados, ¿no? Tallados y conformados, formando esa decoración. Y en la Sarquía, además de este que está en Vélez Málaga, también encontramos en el pueblo de Arche y en Salares, encontramos también otros alminares de mezquita que también presentan pues, esos paños de Sepka, esa maravillosa decoración, y también algunas cenefas vidriadas de azulejo. Además de la Sarquía, también hay otros alminares como en la ciudad de Ronda, como este de la ermita de San Sebastián, que también presenta, es más sencillo, pero también presenta estas líneas de cerámica que forman una cenefa vidriada. Y bueno, ya nos acercamos al culmen, que son la cerámica aplicada en la arquitectura palaciega, que ya aquí, pues, esto sí es arte con toda la de la ley. Y aquí encontramos, por ejemplo, pues nada, en la Alhambra, ese palacio cumbre, ese monumento, pues encontramos esos alicatados con piezas talladas que forman pues esa epigrafía que rellena cenefas blancas, esa geometría, esas piezas que van formando lazos que buscan el infinito. Como aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos algunas de estas piezas, las he puesto para que veamos un poco cómo son esas piezas de alicatado. Pues aquí están un poco desgastadas. En los yacimientos arqueológicos no la encontramos así, no la encontramos perfecta. Pero estamos viendo cómo son esas piezas que se tallaban o se hacían a molde y después se vidriaban y después formaban pues, esas composiciones. O esta albanega de la Puerta del Vino también de la Alhambra, que bueno, es una verdadera preciosidad, ¿no? Donde veis todas esas piececitas se han recortado en cerámica para después formar esa composición. Aquí estáis viendo piezas que son en turquesa, que es una combinación de estaño con óxido de cobre,
pero después también viendo piezas en azul que están obtenidas con óxido óxido de cobalto. El blanco en estaño, estoy viendo como diferentes colores, diferentes óxidos, pues se combinan para formarlo, ¿no? O esta jamba del Cuarto Real de Santo Domingo, que, bueno, para que también, pues, todo lo que estáis viendo son piececitas talladas, recortadas y vidriadas y después realizadas, puestas para hacer esas combinaciones de epigrafía, de banda de almena, de cadena, el cordón de la eternidad, otra vez más puesto, las flores de loto, los atauriques en negro, y esa epigrafía también en verde que volvemos a encontrar. Y junto, bueno, y podríamos, digamos que la cerámica en la arquitectura, pues podríamos diferenciar entre lo que acabamos de ver, que son piezas de alicatado que están recortadas, con esto que ya es más sencillo y que son piezas, son azulejos. Bueno, aquí también estamos viendo las piezas de alicatado en la estrellita, pero vamos, aquí lo que predomina pues son esos azulejos en varios colores, que ya veíamos también puestos en el castillo de Gibraltar, en la torre, pero aquí es donde está puesta, donde se solía poner, que eran los alicatados pues, de las estancias de los palacios. Y bueno, yo muchas gracias por su atención y hasta aquí llegamos con la exposición. Entonces, a ver, si quieren ustedes preguntar cualquier cosa, pues lo podemos hacer. Muchísimas gracias, doctor. Desde luego es una maravilla ver toda esta cerámica y me ha llamado la atención un montón de cosas, pero no quiero abarcarlo todo yo. Pero voy a ver si tengo una respuesta sobre una cosa que siempre la tengo en la mente. Como todas estas tecnologías de entonces, todas esas técnicas, venía de Oriente y los árabes, los musulmanes lo trajeron a esta tierra, a nuestra querida España. Entonces, mi pregunta es que si aquí en Al-Ándalus se ha inventado alguna técnica específica de Al-Ándalus, aparte de las que, por supuesto, se han perfeccionado, sino desde cero o, bueno, basándose en algunas técnicas orientales que se ve que es puramente andalusí. Pues, bueno, digamos, todo lo que son los colores, las piezas, todo eso viene de Oriente, es una cosa que viene introducida de allí. Aquí puede ser en Al-Ándalus lo que puede haber es los motivos ornamentales, pues como se trataba de talleres regionales, talleres locales, ahí encuentran esa excepcionalidad, ¿no? O esa singularidad. Pero lo que es el origen de todo eso, o sea, los tipos de vidriado, el vidriado en verde de óxido de cobre, el maravilloso de loza dorada, los estaños, todo eso viene de Oriente y va llegando en diferentes momentos. Y bueno, y cuando los talleres de aquí son fuertes, también mandan piezas para allá. Loza dorada, como la que estamos viendo aquí, de Málaga, ha aparecido en Egipto, ha aparecido... Pero es eso, es la esencia propia del local, es lo que podemos decir que es original, ¿no? En la Alhambra, pues la Alhambra lo mismo, ¿no? En la Alhambra, ese despliegue decorativo, pues está, digamos, es original, es singular del sitio. Pero digamos, lo que son las técnicas son todas, vienen de los grandes sitios de Egipto, de Mesopotamia, de los sitios de allí, de Oriente. Bueno, tenemos una mano levantada, creo que es Carmen Sánchez, creo, ¿no?
Hola, sí, soy Carmen. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, darte la enhorabuena. Ha sido una exposición estupenda. Y bueno, yo te quería preguntar, bueno, me oís, ¿no? Supongo, sí. Vale. Bueno, yo soy de Córdoba, pero yo he estado viviendo muchos años ahí en Fuengirola y en el lugar. Entonces, todo aquello pues lo conozco y me ha resultado muy curioso cuando has enseñado lo del Castillo Sohail y lo de Cártama, porque yo no me había fijado nunca, no tenía ni idea. Y la duda que a mí me crea es, porque creo que has dicho que esa cerámica era del 14 o del 15. La cerámica que ha aparecido incrustada en el... La de Cártama es de época almohade, principios del siglo XIII, pero la del castillo de Gibralfaro, en Málaga, no de Sohail en vale, Fuengirola. perdona, vale, sí. El castillo de Gibralfaro que lo empieza a construir Yusuf I en la primera mitad del XIV y después él termina el acabado en la época de Muhammad V en la segunda mitad del XIV. Vale, entonces mi pregunta no vale para Gibralfaro, pero creo que sí para Cártama. Y la pregunta era si la cerámica es posterior, digamos, anteriormente tenía otro revestimiento o es que se reviste ya como mucho más tarde, ¿no? Así como terminando de, digamos, de decorarlo. La torre de Cártama es que conserva su acabado original de principios del siglo XIII. O sea, es una verdadera maravilla. Yo empecé a ver esa técnica ahí con Cártama. Como trabajo, soy el arqueólogo municipal de allí, trabajo y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Después ya he empezado a ver otros sitios como Calatrava la Vieja, como Gibralfaro. Pero el sitio, primero es el de allí de Cártama, es que se conserva el enfocado, el enlucido original de principios del siglo XIII. Es una verdadera maravilla. ¿Y crees que es algo así como generalizado en toda esta época? Es una práctica que, digamos, no está, digamos, estudiada y que ya tengo 4 ejemplos. En Torrealquería, en Alhaurín de la Torre, también se conserva, hay unos fragmentos de una taifor en turquesa, que son varios fragmentos del mismo taifor, de la misma pieza, están incrustadas junto a la entrada de la torre. Y esos son los 4, digamos, sitios que conozco. Pero es una cosa que hay que publicarla, que es lo que estoy haciendo, y hay que difundirla porque probablemente en otros castillos y en otras restauraciones de castillos de Fortaleza Andalucía, pues podemos encontrarlas y no prestarle atención y eliminarlas, ¿no? Genial, pues muchas gracias. Bueno, tenemos a Cristina. Cristina, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, antes que nada, darle las gracias al profesor Melero. Ha sido una exposición muy didáctica, realmente esclarecedora y muy bien. Muchísimas gracias. Y paso a preguntarle, son 2 preguntas quizás de tipo técnico. Me interesaría saber qué material se empleaba para el dorado, si era oro líquido u otra cosa. Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay, técnicamente hablando, entre la loza dorada y la loza de reflejos metálicos o cobrizos? Sí, bueno, empiezo por la segunda pregunta, que es más fácil. Es lo mismo. La loza dorada y la loza de reflejo cobrizo es lo mismo. El dorado, como estamos viendo ahí en la imagen, coge ese color cobrizo y es lo mismo. En cuanto a la composición, son unos pocos de elementos. En mi tesis doctoral realizamos unos estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña, en concreto las profesoras Trinidad Pradel y Judith Molera hicieron unos análisis del dorado de los centros de producción de Málaga y establecieron los elementos. No oro exactamente no lleva. Tendría que tener el listado para saber exactamente los componentes. Lleva algo de plata,
lleva cinabrio, lleva óxidos de hierro, digamos, son una serie de elementos. En la tesis doctoral, como digo, lo indico. Pero no es oro. Oro no es lo que lleva el dorado. Aunque sea, sí, me cabía la duda porque veo que hay mucha diferencia. Algunas son un cobrizo tirando a rojo y otros son como más plateados, y algunos de los ejemplos que al menos aquí en la fotografía se ven como muy dorados, muy amarillos, muy brillantes. Por eso me cabía la duda, digo, ¿no será pan de oro o algo así? No. Vale, muchas gracias. Ahora le toca el turno a José Antonio. Adelante, José Antonio. Hola a todos. Enhorabuena, Francisco, por tu conferencia. Quiero preguntarte, quiero bajar al terreno del oficio. Todo esto que has contado es el resultado al final del oficio del alfarero, de la alfarería, y hay toda una preparación del material para hacer todo esto. Quería preguntarte si en todo lo que has visto te has encontrado o conoces la palabra sagelar, el verbo sagelar. La verdad es que no. Sagelar, ¿no? Sí. No, ¿Qué significa? Pues, es uno de nuestros algoritmos, y significa es cuando el alfarero va a preparar la arcilla, la recoge del terreno donde la recoja. Hay un proceso que tiene que hacer para limpiarla, porque cuando la coge viene con impurezas, con piedrecitas. Entonces hay que limpiarla, como filtrarla, como arreglarla. Todo ese proceso de filtrado se denomina sagelar, es un verbo. Y sahal viene de la palabra que viene de sahal, que significa purgar o facilitar también, viene de sahal. Y bueno, pues hay una serie de palabras que nos han quedado de todo ese oficio que tú has dicho. Bueno, tú has dicho varias, aunque también cuando has hablado del barniz, una pieza que se le barniza, a veces toda la pieza, a veces no, se ven esos chorretes, como tú has dicho, ¿no? Que es otra palabra que tenemos y que a ese proceso se le llama el mogate. Mogate. No sé si te suena esa palabra, pero... Esa me suena, esa me suena. Mogate es el baño que cubre, es el baño que cubre algo, particularmente el barniz que usa el alfarero. Y viene de mogata, y es cubierta, que significa cubierta, ¿no? Y de tapar, también está relacionado con la raíz árabe para la palabra tapar. Entonces, pues, no son esa serie de palabras que el oficio de alfarería pues no ha dejado tan bien, y no solo por las conocidas, si las conocías en las investigaciones, si te han salido, te han aparecido. Sí. Claro, cada cosa tiene una especialización y tiene una... Digamos que uno, aunque en la tesis también hay un apartado importante de lo que son y sobre todo los talleres malagueños, las alfarerías de época andalusí de Málaga, pero lo que es el oficio es también un mundo, ¿no? Donde uno escucha cubierta, por ejemplo, de engobe, cubierta de vidriado, diferenciamos, por ejemplo, el esmalte, el estaño, es lo blanco, el barniz es más la frita de vidriado, del óxido de cobre, el melado. Pero es un mundo también que la verdad es que cuando tiene unas reuniones con alfareros siempre descubre alguna palabra nueva o alguna cosa, ¿no? Uno, digamos que entiende, conoce lo básico, pero que es un mundo donde... Y después, por no hablar de los espacios regionales, ¿no? Que a lo mejor aquí conocemos el atifle, que se utiliza, el trípode, el trébede, tiene diferentes palabras según estemos en un sitio o en otro.
Sí, a Tifle sí me aparece también en el listado que tengo, y igual que Almarraja, que es una pieza que se hacía como una especie de regadera para regar, una pieza de cerámica o de vidrio que tenía agujereado el suelo y era para regar. Y, o sea, hay una serie, sí. Zalona también es otra, y eso. O sea, que sí, que es que hay una riqueza de palabras. Evidentemente, los alfareros que la guardan esto, pues ya tienen que ser tradicionales. A lo mejor la nueva alfarería o los nuevos, pues van perdiendo esas palabras. Pero hay una serie de palabras que quedan ahí como que son también arqueología del oficio, arqueología léxica, vamos, y eso. Bueno, estamos llegando al final. Simplemente una pregunta. ¿Tenemos reproducciones exactas de lo que se ha hecho en alguna época del Andaluz y que hoy en día se venden en tiendas o en especializadas? Yo aquí en Málaga, y me atrevería a decir que en Andalucía, si conoce uno, digamos, zonas más cercanas, la verdad es que no me suena. Pero sé que en Zaragoza, compañeros, después también Jaume Coll, el director del Museo Nacional de Cerámica, yo sé que ellos han hecho reproducciones y en concreto de loza dorada han hecho en varias ocasiones reproducciones. Pero no sé exactamente si las comercializan en algún sitio o es simplemente una experiencia que ellos han hecho sin más. Pero lo que es en Andalucía no conozco, que es una cosa más, a mí me encanta, ¿no? Me encantaría de ver reproducciones que tengamos, pero no la he visto, no la he visto. Me parece que esa es la última intervención porque vamos terminando. Es de Arturo. Venga. Hola, buenas tardes. Felicidades por la conferencia. ¿Se me oye? Felicidades. Bueno, sí, reproducciones aquí en Manises. Todavía yo sigo haciendo reproducciones de loza dorada. Hago la loza típica de aquí de Manises. Y nada, por otra parte, quiero felicitarte por la conferencia, pero yo destacaría muy por encima de todo los pasos de la Alhambra que se han hecho en Málaga y en Granada, que me parecen unas piezas que es lo mejor que se ha hecho en Europa en esta técnica desde siempre, vamos, que son una maravilla. Y yo creo que si estuviesen en otros países o en otros sitios se les daría mucha más importancia. Son unas piezas maravillosas. Y felicitaros por esta producción, nada más, desde Valencia. Muy bien, pues Perdona, muchas gracias por la... Arturo, de las reproducciones que hablas, ¿es Sí. que las tienes tú como alfarero o cómo es? Bueno, yo sigo una tradición familiar de cerámica de reflejo metálico. Y en la actualidad yo continúo haciendo pues, reproducciones de piezas antiguas. ¿Y las tienes a la venta? Sí, las tengo aquí a la venta en mi taller y hago reproducciones también nazarís, hago reproducciones. Por favor, si no te importa, nos pones en el chat la dirección de si tienes una web donde podemos ver estas reproducciones. Sí, lo podéis ver en Instagram, en Cerámica Mora. Así se llama, Cerámica Mora. Cerámica Mora o www.reflejometálico.com. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo creo que ya aquí lo dejamos. Doctor Francisco, le dejo la última palabrita a ver para cerrar la conferencia. Bueno, no sé qué decir como última palabra. La verdad que personalmente ha sido un rato muy agradable, está uno muy contento y muy agradecido de
pues de colaborar, de participar y de poder en todo esto que le gusta a uno tanto, ¿no? El mundo de la cerámica es un mundo que a mí me encanta. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como hemos estado comentando. Por eso, simplemente pues estoy muy agradecido pues de poder haber compartido este rato con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias a usted por todo lo que nos ha ilustrado y realmente es súper interesante. A mí personalmente la cerámica siempre me ha encantado, desde siempre. Y uno como yo, que he nacido en una ciudad de origen romano, greco-romana, Ammán, donde he visto un montón de cosas romanas de mosaico, todas estas cosas las tengo como patrimonio personal, ¿no? Y me encanta ver que en España se conservan un montón de cosas de este arte y sobre todo me sorprende, y la verdad es que es muy agradable, el que vas a unos pueblos pequeños, encuentras museos importantes con piezas muy, muy ricas y me encanta todo esto y lo estamos a través de CIAR, le estamos promocionando de una manera u otra siempre que podamos, porque además hablando de la riqueza que hay es muchísima, ¿no? Y yo creo que como usted, como otras personas que investigan sobre esto, es de agradecer hacernos ver esa riqueza muy de cerca, porque tú a veces ves la pieza, pero claro, como no la has estudiado, no has estudiado el tema, pues no sabes de qué. Y cuando un estudioso de la materia te lo explica, ya se te acerca a verla como de verdad lo que es una obra de arte en esta materia tan rica y tan preciosa, porque aparte de ser unas técnicas complejas muchas veces, pero son obras de arte. Yo le agradezco muchísimo el haya participado con nosotros en esta conferencia, en esta charla, y no tengo más que decir desde CIAR, agradecerle el trabajo y a todos los que nos han ilustrado también con algunas preguntas que otra y siempre nos queda esa pregunta. ¿Qué sabemos de todo eso del Al-Ándalus? Parece ser que yo personalmente no cada día, sino cada hora descubro cosas nuevas y encantado desde luego de tener al Círculo Intercultural Hispano-Árabe como lo llevo desde hace 9 años, encantado de contar con muchas personas especializadas que nos han ilustrado, nos han dado conferencias muy interesantes como la que hemos visto y hemos vivido en este momento. Así que no tengo más que agradecer a todos y todas la participación o la presencia y la asistencia y nos vemos en otra, doctor, y esperemos vernos ya más físicamente en alguna que otra que hagamos ya presencial. Muchas gracias a todos y aquí lo dejamos. Muy bien, pues muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Encantado, encantado. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.